¿Y si te dijera que todo lo que estás buscando ya está tratando de encontrarte? Que eso que tanto deseas, amor, atención, respeto, oportunidades, no está tan lejos como crees, sino que simplemente no puede alcanzarte mientras sigues corriendo detrás de ello. Porque hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Mientras más persigues algo, más se aleja de ti. No importa cuánto lo intentes, no importa cuánto des, no importa cuánto te esfuerces en demostrar tu valor. Si estás persiguiendo, ya estás perdiendo. Vivimos en un mundo que nos enseñó desde pequeños que si queremos algo, tenemos que ir tras ello, que insistir es señal de fuerza, que no rendirse es lo correcto. Y aunque eso puede funcionar para metas, para dinero, para ciertos logros, en el terreno de las personas, del respeto y de la atracción, esa lógica se rompe completamente. Porque cuando persigues a alguien, cuando buscas constantemente su atención, cuando necesitas su validación, no estás mostrando interés, estás mostrando dependencia. Y la dependencia nunca ha sido atractiva, nunca ha sido respetada, nunca ha tenido poder. El problema es que la mayoría no lo ve. Cree que insistir más va a cambiar algo. Cree que dar más amor hará que la otra persona finalmente valore. Cree que estar siempre disponible hará que algún día lo elijan. Pero la realidad funciona diferente. Las personas no valoran lo que siempre está disponible. No desean lo que pueden tener en cualquier momento. No respetan lo que no se respeta a sí mismo. Y cada vez que tú corres detrás de alguien, cada vez que respondes de inmediato, cada vez que haces más de lo necesario solo para no perder a alguien, estás enviando un mensaje silencioso pero muy claro. Mi valor depende de ti. Y en ese momento, sin darte cuenta, te colocas por debajo. Porque el valor real no se negocia, no se mendiga, no se persigue. El valor se reconoce, empezando por uno mismo. Pero aquí está lo más interesante de todo esto. La gente puede sentirlo. No necesitan que lo digas. No necesitan que lo expliques. Lo perciben en tu energía, en tu comportamiento, en cómo actúas cuando alguien no te responde, cuando alguien se aleja, cuando alguien no te da lo que esperabas. Y si en esos momentos tú corres más rápido, das más, intentas más, lo único que haces es confirmar que no te eliges a ti primero. Y eso cambia todo, porque en el instante en que dejas de elegirte, los demás también dejan de hacerlo. Te vuelves predecible, te vuelves accesible en exceso, te vuelves alguien que siempre está, sin importar cómo lo traten. Y lo predecible no genera emoción, lo accesible en exceso no genera deseo, y lo que siempre está, rara vez se valora. Perseguir no es amor, no es interés, no es pasión, es miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que si dejas de intentarlo, nadie se quede. Pero ese mismo miedo es lo que aleja todo, porque el poder nunca nace desde la necesidad. El poder nace cuando entiendes algo simple, pero transformador. No todo lo que quieres merece ser perseguido, y no todo lo que se va merece que corras detrás. Hay un punto donde insistir deja de ser valentía, y empieza a ser falta de amor propio, y la mayoría nunca llega a verlo. Sigue corriendo, sigue intentando, sigue perdiéndose a sí misma, por alguien que nunca iba a quedarse, hasta que un día se cansa, y ese día todo puede cambiar. La mente humana no es lógica, es emocional, y dentro de esa emoción existe una regla silenciosa que controla casi todo. Deseamos lo que no es fácil de obtener. No es coincidencia, no es casualidad, es psicología. Lo que siempre está disponible pierde intensidad, lo que siempre responde pierde misterio, y lo que nunca se va deja de ser valorado. Por eso cuando estás siempre presente, cuando siempre das más de lo que recibes, cuando siempre eres quien inicia, quien insiste, quien sostiene, sin darte cuenta, eliminas el factor más poderoso de la atracción, la incertidumbre. Las personas no se obsesionan con lo seguro, se obsesionan con lo que podría perderse. Se obsesionan con lo que no pueden controlar completamente, con lo que no responde siempre igual, con lo que no está garantizado. Y cuando tú te conviertes en alguien completamente predecible, alguien que siempre está, alguien que nunca pone límites, dejas de activar ese deseo. Te conviertes en una certeza. Y las certezas no generan emoción. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que ser constante significa estar siempre disponible. Piensan que darlo todo significa no guardarse nada. Piensan que amar significa no poner límites. Pero la realidad es diferente. Ser constante no es perderte a ti mismo. Dar no es vaciarte. Y amar no es olvidarte de tu propio valor. Cuando tú eliminas tus límites por miedo a perder a alguien,
lo que realmente haces es perderte a ti. Y cuando te pierdes a ti, todo lo demás empieza a perder sentido, porque ya no estás actuando desde tu valor. Estás actuando desde tu necesidad. Y la necesidad se nota, se siente en los mensajes largos sin respuesta, en las llamadas que no llegan, en la ansiedad por saber si alguien va a quedarse o no. Se siente en ese impulso de dar más, esperando recibir algo a cambio. Pero el deseo no funciona así. El deseo necesita espacio, necesita distancia, necesita la posibilidad de perder. Y cuando tú llenas todos esos espacios, cuando eliminas cualquier distancia, cuando haces imposible que alguien te pierda, también haces imposible que alguien te valore de verdad, porque no hay riesgo. Y sin riesgo, no hay emoción. Ahora, aquí es donde todo empieza a cambiar. No afuera, no en los demás, dentro de ti. El cambio no ocurre cuando alguien finalmente te da lo que quieres, o cuando alguien decide quedarse, o cuando alguien empieza a valorarte. El cambio ocurre cuando tú dejas de necesitar que eso pase, cuando ya no buscas validación en cada respuesta. Alejarte no garantiza que alguien vuelva, pero sí garantiza que recuperes algo más importante: tu posición, tu valor, tu control. Porque cuando te quedas donde no eres valorado, pierdes poder. Pero cuando te vas, aunque duela, lo recuperas. Y esa es la diferencia entre alguien que suplica y alguien que elige. La verdadera atracción nunca se construye desde la persecución, se construye desde la distancia, desde el control emocional, desde la capacidad de no reaccionar impulsivamente cuando algo no sale como esperabas. Porque la mayoría reacciona, persigue, insiste, se desespera, y en ese proceso se expone completamente. Muestra su necesidad, muestra su miedo, muestra que no puede perder. Pero cuando tú haces lo contrario, todo cambia. Cuando no respondes de inmediato, cuando no explicas de más, cuando no intentas arreglar lo que no rompiste, te conviertes en alguien difícil de descifrar. Y el misterio atrae, no porque estés jugando, sino porque estás en control de tus emociones, de tu tiempo, de tu energía. Empiezas a invertir en ti, en tu crecimiento, en tu paz, y poco a poco dejas de enfocarte en quién se queda y empiezas a enfocarte en si tú quieres que alguien se quede. Ese cambio es silencioso, pero poderoso, porque ya no estás esperando ser elegido, estás observando, evaluando, decidiendo, y eso altera completamente la dinámica. Las personas sienten cuando ya no las necesitas, cuando tu atención no está garantizada, cuando tu presencia ya no es incondicional. Y ahí algo cambia. Empiezan a acercarse más, empiezan a invertir más, empiezan a mostrar interés donde antes había indiferencia. No porque hiciste algo específico, sino porque dejaste de hacer lo que te hacía perder valor. Dejaste de perseguir. Y en ese espacio que creaste, empiezan a llegar cosas nuevas. Nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas experiencias. No porque las buscaste desesperadamente, sino porque ahora hay espacio para que lleguen. Porque antes estabas lleno de necesidad, de expectativas, de apego. Y ahora estás en control. La atracción real no se trata de atraer a alguien específico. Se trata de convertirte en alguien que no necesita perseguir nada. Alguien que sabe irse. Alguien que sabe esperar. Alguien que sabe elegir. Y cuando llegas a ese punto, ya no te preocupa quién viene o quién se va, porque entiendes algo que cambia todo. Lo que es para ti no necesita ser perseguido. Al final, todo se reduce a una decisión: seguir corriendo detrás de lo que se aleja o convertirte en alguien a quien las cosas quieren alcanzar. Porque la vida no cambia cuando consigues lo que quieres. Cambia cuando dejas de necesitarlo, cuando ya no te define quién se queda o quién se va, cuando ya no te afecta el silencio de alguien, cuando entiendes que tu valor nunca estuvo en manos de nadie más. Ese es el punto donde todo se alinea, donde ya no persigues, ya no fuerzas, ya no insistes, simplemente eres. En ese estado, todo fluye diferente. Las personas correctas llegan sin presión, las oportunidades aparecen sin esfuerzo desesperado, y el respeto deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que proyectas, porque ahora no necesitas demostrar nada. Ya no compites, ya no dudas, ya no te quedas donde no eres valorado. Te eliges, y esa elección es lo que lo cambia todo. Así que si entendiste esto, no lo ignores, porque la mayoría va a seguir persiguiendo, va a seguir perdiéndose, va a seguir buscando afuera lo que nunca construyó dentro. Pero tú no, tú ya viste la verdad. Ahora la pregunta es simple: ¿vas a seguir persiguiendo o finalmente vas a empezar a atraerte a ti
y a todo lo demás.